la parte donde hace usted sus peticiones de trámite, ahí debería centrarse. Entonces, usted podría decir en la petición donde solicita que se le dé trámite a la excepción, podría decir que se le dé trámite por procedimiento judicial que no se puede dar cosa. O en la parte donde solicita que se le dé audiencia a la otra parte, podría pedir que la excepción previa planteada se confiere audiencia en incidente sobre los días de la parte y que era la otra. ¿Y no tiene dos? ¿Qué pasa si uno no pone eso? Se tramita por el... En la práctica también no pasa nada, pero es un planteamiento antitécnico, digamos. Si no hay dudas, pasemos a ver las siguientes actitudes procesales del demandado. La siguiente de la que nos corresponde platicar es la rebeldía. Que es una actitud totalmente pasiva del demandado, simplemente no hace nada. No hace nada en cuanto al fondo del asunto. De hecho, cuando uno plantea excepciones previas, como demandado plantea excepciones previas, por lo menos está haciendo algo en su defensa. En el caso de la rebeldía, no. Pero la vemos después, porque si va a existir una rebeldía en el proceso, se sabe después de la etapa que existe para plantear excepciones previas. Es decir, hablando de un juicio ordinario, para plantear excepciones previas tenemos 6 días. Y al día 7 ya sabemos si hubo planteamiento o no de excepciones previas, pero al día 7 no se ha vencido el plazo para contestar la demanda, que es 1 de 10. Entonces todavía no se sabe si va a haber rebeldía o no. Por eso la vemos después. La rebeldía básicamente de lo que se trata es de que el demandado no contesta la demanda dentro del plazo que dispone para el efecto. Y por lo tanto, a petición del actor, se tiene por contestar la demanda en sentido negativo y se sigue el juicio en su rebeldía. Entonces, respecto a la rebeldía, el Código dice en su artículo 113, si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestar la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de pago. Un artículo tan pequeñito da para platicar varias cosas. Para empezar, la norma hace referencia a que si el demandado no comparece, se tiene que contestar la demanda en sentido negativo, que al final de cuentas es una indicación bastante imprecisa, porque de lo que se trata el supuesto fundante de la declaración de rebeldía no es que el demandado no comparezca, es que el demandado no comparezca a contestar la demanda, porque el demandado sí pudo haber comparecido y de todos modos ser declarado rebelde. Pudo haber comparecido por medio de un mandatario que es que le levantara el arraigo, pudo haber comparecido para plantear una actividad de la primera manifestación, pudo haber comparecido a plantear una actividad de la resolución que le organiza la demanda, pudo haber comparecido a plantear excepciones previas, y en cualquiera de todos esos casos, si no contesta la demanda, de todos modos será tener que contestar la demanda en sentido negativo y se va a seguir el juicio de rebeldía. No es un tema de comparecer o no comparecer, sino es un tema de contestar o no contestar la demanda. En cuanto al fondo del asunto, digamos, uno podría adoptar una de 3 posturas. No contestar, que es lo que va a motivar que se siga el juicio de su rebeldía. Allanarse, de lo cual ya vamos a hablar, o contestar la demanda. Esa contestación de demanda, como vamos a ver, podría ir acompañada de excepciones perentorias o la convención de salud, de ambas cosas. Pero digamos, esas 3 son las posturas de fondo que uno podría adoptar con respecto al proceso. Y entonces, solo una de las otras 2 evita que la persona que el demandado pueda ser declarado rebelde, es decir, solo si contesta la demanda
contestada la demanda en sentido negativo y se sigue el juicio de rebeldía a solicitud de parte. Luego es importante también tener en cuenta que la rebeldía es algo que solo opera a solicitud de parte. El juez no declara el juicio de la rebeldía ni puede pasar el proceso a alguna etapa posterior si no se ha tenido una posición de fondo del demandado en el proceso. Es decir, si no ha contestado la demanda, si no ha contestado la demanda, no se haya nada, ni se ha ordenado al juez que se continúe el juicio de su rebeldía, el proceso se queda estancado. Y es que la ley establece que esta declaración de rebeldía es a solicitud de parte, es decir, en la parte final del artículo. Si se recuerdan, hemos hablado en varias oportunidades del artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice: los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal contraria. Y que sean improrrogables, que no nos interesa en este momento, lo que quiere decir es que no se pueden extender. Si tengo X cantidad de tiempo para hacer un acto procesal, normalmente no puedo pedir más tiempo para hacerlo, salvo casos como por ejemplo la prórroga del periodo de prueba cuando hay necesidades, el periodo de prueba se puede prorrogar. Pero el que nos interesa en este momento, la característica que nos interesa en este momento es esa que dice que los plazos son perentorios. Que los plazos sean perentorios quiere decir que transcurrido el plazo se agota la facultad procesal que uno tenía sin necesidad de declaración o de gestión alguna. Es decir, si yo tengo 3 días para plantear un recurso de apelación, al cuarto día el recurso de apelación ya sería extemporáneo, no hay necesidad de una declaración del juez que declare extinguido ese plazo para demandar. O si el juez señala un día y hora para la vista y yo quiero presentar mi alegato de la vista al día siguiente, ya es extemporáneo, no hay necesidad de una declaración del juez, simplemente por haber transcurrido el momento procesal se agota esa facultad procesal que yo tenía. Esa es la regla general. Y tal vez el único caso de un plazo no perentorio es precisamente el emplazamiento. El emplazamiento en el juicio ordinario y en el juicio sumario, nada más en esos dos. Entonces, ese es un plazo no perentorio. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se agote esa facultad procesal, para que se extinga esa facultad procesal, sí es necesaria una actividad adicional. En este caso, es una actividad de la parte actual que va a hacer pedir que se tenga contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio sumario y rebeldía. ¿Qué más? No, los juicios de los que sumario y ordinario, sobre los dos. Entonces, es necesaria esa actividad de la parte actual pidiendo que se tenga contestada la demanda en sentido negativo y si no, no opera la rebeldía. ¿Qué quiere decir eso? Pasa el día 9 del emplazamiento y yo no he contestado la demanda. Si yo llego el día 10, ya que mi plazo en teoría está vencido, pero el demandante todavía no ha pedido que se siga el juicio de rebeldía, esa contestación de demanda es admisible. El juez le tiene que dar trámite, tiene que tener contestada la demanda en sentido negativo. Si yo llego un mes después, siempre yo soy el demandado, y el actor no ha pedido que se tenga contestada la demanda en sentido negativo, esa contestación de demanda es admisible. Si yo llego 20 años después y el actor no ha pedido que se tenga contestada la demanda en sentido negativo, esa contestación de demanda es admisible. Es decir, la puerta queda abierta para eterna memoria, en tanto el actor no pida que se tenga contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio de rebeldía. Y eso implica que el proceso se quede estancado, porque cuando no tengamos una postura de fondo del demandado, es decir, no hay allanamiento, no hay contestación de demanda o no hay rebeldía, mientras no haya una de esas 3 cosas, el proceso no puede pasar a la etapa siguiente, que sería la apertura prueba. En el caso del allanamiento no sería la sentencia, pero digamos en la rebeldía y en la contestación de demanda no puede pasar a la apertura prueba, y en el caso del allanamiento no se puede dictar sentencia, no hay un allanamiento. Entonces el proceso se queda en ese impasse hasta eterna memoria o hasta que el demandado pida que se declare la caducidad de la instancia. Se puede pedir en la demanda además que si transcurrió
olvida el plazo y no contesta, se tenga constancia. Lo puede pedir, pero no se lo van a resolver. Entonces, de todos modos, va a ser necesario que lo pida una vez el plazo del emplazamiento. Entonces, sí. Y una vez más ocurrió el emplazamiento, ya está la facultad de que se declare la rebeldía. En esa solicitud solo iría esa. Uno debería pedir también que se abra de una vez el proceso. Algunos jueces se lo van a resolver de una vez, otros jueces van a esperar a que esté firme esa resolución donde se ordena continuar el juicio de rebeldía del demandado y después va a tener que solicitar otra vez que se abra por el proceso. Pues entonces, puesto uno del lado de que uno es abogado del demandante, uno debería ser muy diligente en ese momento del proceso y el día 10, digamos, o el día siguiente que transcurren los 9 días del emplazamiento, a primera hora, a las 8 de la mañana, que es cuando abren los tribunales, a las 8 de la mañana debería estar presentando su memorial de solicitud de rebeldía para evitar que el demandado pueda contestar todavía la demanda, porque como les decía en su momento, lo que pasa en el proceso se va resolviendo por estricto orden de presentación. Entonces, si yo presento mi solicitud de rebeldía a las 8 de la mañana y el demandado presenta su contestación de demanda a las 8 y 1 minuto, pues ya perdió, ya se tiene que contestar en el sentido negativo y se acabó. Pero si es al revés, él presentó su contestación de demanda a las 8 y yo presenté mi solicitud de rebeldía a las 8 y 1 minuto, entonces las contestaciones de la demanda todavía son visibles y mi solicitud de rebeldía me la van a declarar sin lugar porque la demanda ya está contestada. Entonces, como demandante, tiene que ser uno muy, como abogado del demandante, tiene que ser muy diligente en el sentido de presentar esa solicitud a primera hora del día siguiente del emplazamiento. ¿Se presenta algún problema si uno presenta la solicitud de rebeldía y digamos que el demandado haya presentado su contestación de demanda el día anterior? No. O simplemente la... No, qué bueno que lo preguntó, porque uno debería hacerlo siempre, porque pudiera pasar eso que dice su compañero. A lo mejor yo fui a revisar el día anterior a las 2 de la tarde y no había presentado nada, pero a las 3 de la tarde presenta su contestación de demanda. Entonces, si yo presento mi solicitud de rebeldía y la demanda ya está contestada, lo más que puede pasar es que el juez me diga no lugar, porque la demanda ya está contestada y se acabó, no hay alguna consecuencia perjudicial. Entonces, es mejor que pase eso, que me digan que no se tiene por contestar la demanda en sentido negativo si se en rebeldía porque la demanda sí fue contestada, a que pase lo contrario, que yo si hubiera estado en condiciones de pedir la rebeldía y no la pedí y el demandado contesta la demanda después. Entonces, les decía, esto solo pasa en el juicio ordinario y en el juicio sumario. En el juicio oral, en teoría el juicio oral sigue las mismas reglas del juicio ordinario. Establece la ley unas normas específicas para el juicio oral y luego dice, en todo lo que no se ponga lo que presentó, se siguen las reglas del juicio ordinario. Pero no opera esta parte de la posibilidad de contestar la demanda después de la oportunidad que se tuvo, no porque exista alguna disposición distinta, sino porque de hecho es imposible que se llegue a estar en esa situación. Ya lo van a ver ustedes en el próximo semestre que se ve el juicio oral, pero básicamente el juicio oral en el juicio oral uno no tiene un plazo para contestar la demanda, tiene un momento en la audiencia. El juicio oral se trabaja con la audiencia, tiene un momento en la audiencia para contestar la demanda. Y solo podemos llegar a ese momento en la audiencia si está presente el demandado en la audiencia y entonces va a contestar la demanda, o si está presente el actor. Entonces, si está presente el actor no está el demandado, el actor necesariamente va a pedir que se siga en su rebeldía. Pero si no está ninguno de los dos, no va a haber audiencia. Entonces nunca podríamos estar en esa situación de que haya transcurrido el momento para contestar la demanda y esta no haya sido contestada. Y en los demás, que básicamente el único que quedaría donde hay una posibilidad de oponerse a la ejecución, que es el equivalente a la contestación de demanda que es en el juicio ejecutivo, hay 5 días para oponerse, y eso sí es un plazo perentorio, aunque no hay necesidad de una gestión de rebeldía, no existe la institución de la rebeldía en el juicio ejecutivo. Entonces solo quedaría eso en estos dos, en el sumario y en el ordinario. Luego el siguiente artículo establece supuestamente los efectos de la rebeldía, que no es
el demandado haya sido declarado rebelde para poder pedir el embargo de sus bienes. No, como ustedes saben, se puede pedir desde la demanda o incluso se puede pedir antes de la demanda. Entonces, eso no es un efecto de la rebeldía. Sigue diciendo, compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentra. ¿Eso es un efecto de la rebeldía? Tampoco. Los efectos de la rebeldía aquí ya se dieron. Está diciendo la norma es, a pesar de la existencia de la rebeldía, este demandado no queda excluido del proceso, no puede comparecer después. ¿A qué puede comparecer después? ¿Qué les suena a ustedes? Todavía podría ser el demandado si llega después. Sí, exactamente, esa es una de las cosas que puede hacer, se llama fiscalizar el diligenciamiento de prueba. Esa es una. ¿Qué más? Plantear recursos y remedios procesales, no en contra de lo que ya pasó, porque esos plazos ya se agotaron, pero en contra de lo que venga después, sí, especialmente una apelación en contra de la sentencia. Luego, muy importante, presentar su alegato en el día de la vista. Vamos a ver, pues llega ese momento que ese día de la vista es una etapa bien importante del proceso, a la que normalmente no se le da la importancia de vida, pero es algo bien importante, y eso todavía lo puede hacer el demandado. Y finalmente, si se dieran los supuestos de los que hablábamos en la clase anterior, un poco de suerte, a lo mejor puede plantear todavía alguna de esas excepciones que se pueden plantear en cualquier estado del proceso. Entonces, seguíamos supuestamente con los objetos del desplazamiento de la rebeldía, pero podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor o superable. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en fiesta separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Como vemos, nada de esa norma no se establece cuáles son los efectos de la rebeldía. Entonces, si esos no son los efectos de la rebeldía, ¿cuáles sí son? La rebeldía en realidad tiene un único efecto inmediato, que es el que establece ese artículo 113, que fue el primero que leímos. Se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Y como consecuencia de estos efectos, de este efecto, como efecto del efecto, digamos, se producen algunos otros. Si se tiene por contestada la demanda en sentido negativo, ¿qué consecuencia extraen ustedes de eso? No es algo que hayamos visto, es algo que seguramente vieron en los cursos de teoría del proceso. Bien. Tiene usted toda la razón, muy buena respuesta, pero estoy buscando todavía una más. Más importante y anterior a eso que usted dijo. No sé, yo pienso que tal vez todos los hechos son controvertidos. Exactamente, usted le vamos a agregar un punto. Todos los hechos se vuelven controvertidos. Se tiene por contestar la demanda en sentido negativo, todos los hechos son controvertidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los hechos están sujetos a prueba. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que abrir a prueba el proceso. El proceso no necesariamente se abre a prueba. Lo normal es que se abra a prueba, pero no necesariamente. El artículo 123 del código dice: si hubiera hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso. Si hubiera, si no hay, no. Entonces, si la demanda se tiene por contestada en sentido negativo, quiere decir que todos los hechos son controvertidos. Es una ficción jurídica que hay. Por supuesto, no hubo propiamente una contestación de demanda, pero por una ficción jurídica se tiene por contestar en sentido negativo. Si yo como demandado hubiera comparecido a contestar la demanda, normalmente de lo que dijo el actor en su demanda, no todo es falso, o no con respecto a todo es
estoy en desacuerdo, voy a aceptar algunos hechos, o por lo menos no voy a contradecir algunos hechos, y va a haber otros que sí voy a contradecir. Pero si el juicio se sigue en mi rebeldía, como la demanda se tiene por contestar en sentido negativo, entonces la función jurídica es que todos los hechos son negados por el demandado, todos los hechos se vuelven controvertidos, y entonces todos los hechos quedan sujetos a prueba. Quiere decir que hay que abrir a prueba el proceso, y siendo que se va a abrir a prueba el proceso, entonces si ya entra a operar lo que decía aquí su compañero. Cuando el proceso se abre a prueba, las partes están en la posición de poder proponer sus medios de prueba, pero solo aquellos que hayan ofrecido el actor en su demanda y el demandado en su contestación. Como el demandado no tuvo un memorial de contestación de demanda, obviamente no tuvo ofrecimiento de medios de prueba y no va a poder proponer medios de prueba. Entonces esos serían en realidad los efectos de la rebeldía, por lo que dice el artículo 14. ¿Estamos claros con la institución de la rebeldía? ¿No hay dudas? Hablemos de la siguiente postura procesal, entonces, que es el allanamiento. Como en este caso, él se vio obligado a que la contestación sea negativo. Pero el día de la lista puede dar sus alegatos desde otro punto de vista, porque, o sea, eso que no puede contestar la demanda o no, pero. Lo que pasa es que cuando usted presenta su demanda o su contestación de demanda, si es demandada, usted dentro de lo que plantea en ese memorial están los hechos que considera fundantes de su pretensión, si usted es demandante, o los hechos que considera apropiados para contradecir la pretensión del adversario, si usted es demandado. Entonces, esos hechos van a estar sujetos a prueba, a no ser que sean aceptados por ambas partes. Entonces, en el caso de que el juicio se haya seguido en su rebeldía, usted no tuvo la oportunidad de alegar esos hechos. Pero llegado el día de la vista, si el juicio se siguió en su rebeldía, usted de todos modos puede presentar su alegato. No puede, digamos, venir a decir, mire, lo que dijo el actor no es cierto por estas razones, porque ya no tiene una oportunidad para probarlo. Pero sí puede hacer referencia a la carga de la prueba que tuvo el actor. Entonces, los hechos constitutivos de la pretensión del actor eran estos. Debió haberlos probado. Los medios de prueba que se diligenciaron en el proceso son estos. Y estos medios de prueba son insuficientes para probar aquellos hechos por estas razones. Entonces, esa es la argumentación. Se considera desvirtuar los alegatos de la otra parte que sí tuvo derecho a probarlos, digamos. O sea, atacar sus pruebas y eso para decir que lo que dijo no es cierto. Exacto, o sea, tratar, porque digamos el juez en su sentencia lo que tiene que hacer es un razonamiento lógico en el sentido de decir, estaban estos hechos, luego pasan por este filtro de las pruebas, se probaron o no se probaron, y de lo que se probó, qué es aplicable a qué norma jurídica y qué conclusión extraigo de eso. La idea suya como demandada en la vista sería tratar de que nos pase el filtro de la alegación de hechos a través de las pruebas, es decir, estaban estos hechos narrados, pero no fueron probados, entonces no llegamos a la aplicación de las normas jurídicas a las consecuencias de eso, o aún aquellos hechos que hayan sido probados, por ejemplo, no les son aplicables las normas jurídicas que pretendía el actor, sino las normas jurídicas aplicables son estas otras, y entonces la consecuencia es una distinta. Tengo una duda. ¿En cuánto tiempo se puede iniciar el incidente para probar que no compareció por un caso mayor? ¿Hay un plazo? La ley en realidad no establece un plazo a ese efecto, específicamente a ese efecto, pero la ley del organismo judicial en su artículo 50, que sería como lo más parecido que hay, dice los jueces no corren con el último impedimento calificado notorio que ha sobrevenido al juez o a la parte. El plazo para alegar y probarlo cuando se entre las partes es de 3 días computados a partir del momento en que se impedimento. Entonces, sería lo que habría que tratar de aplicar por ejemplo.
Entonces, si no hay más dudas de la rebeldía, hablemos sobre el allanamiento. El allanamiento no es más que una renuncia a la contienda. Es decir, en pocas palabras, también como demandado, no me interesa discutir el tema. Contrario a lo que algunos consideran, incluso esto que les voy a decir, a veces lo encuentran ustedes hasta en libros, el allanamiento no implica una aceptación de los hechos expuestos en la demanda, ni implica una aceptación del derecho invocado por la otra parte. Es simplemente una renuncia a la contienda. Yo no estoy diciendo sí o no con respecto a la demanda, simplemente estoy diciendo no quiero discutir. En pocas palabras, el trasfondo que hay detrás de un allanamiento es decirle al juez: señor juez, ¿quiere usted qué hace con esa demanda? A mí no me interesa discutir el punto. Entonces, eso es bien importante, porque si yo acepto los hechos, como les digo, no es el allanamiento, pero si yo acepto los hechos constitutivos de la prevención del actor, si existe una confesión, también va a existir una obligación del juez de dictar sentencia. El código en su artículo 130 el artículo 140 dice: la confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamentan las pretensiones del actor termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dicta la sentencia. Entonces, en el caso de que exista confesión, el juez está en la obligación de dictar sentencia, y en ese caso, muy probablemente, la sentencia va a ser favorable al demandado. Va a ser una demanda adecuadamente hecha y bien fundamentada. Entonces, ¿cuál es el efecto de la confesión? Se tienen por ciertos los hechos que estaba invocando la otra parte. Y si esos hechos se tienen por ciertos y la norma jurídica que se está invocando como fundamento de derecho efectivamente era aplicable a esos hechos y efectivamente trae como consecuencia aquello que el actor pretendía, pues lo lógico sería que la demanda sea declarada por lugar. Pero, como les digo, el allanamiento no implica confesión de los hechos. Yo no digo sí o no con respecto a los hechos. Entonces, como no existe una aceptación de esos hechos, lo que tenemos con respecto al allanamiento es el artículo 115. Si el demandado se allanara la demanda, el juez, previa ratificación, fallará más trámite. Entonces, que el juez falle quiere decir que el juez está en la posición de tener que dictar una sentencia, pero la ley no le dice en qué sentido tiene que ser esa sentencia. Entonces, la sentencia podría ser en el sentido de decir: declaro por lugar la demanda, pero también podría ser en el sentido de decir: declaro sin lugar la demanda. Lo que ocurre tanto en el allanamiento como en la confesión es que, como no hubo una negación de hechos por parte del demandado, no existen hechos controvertidos. Y entonces, como decíamos hace un momento, la ley establece que el juicio se dará prueba cuando hay hechos controvertidos. En este caso, como no había hechos controvertidos, pues no hay necesidad de abrir a prueba y de una vez el juez debe dictar su sentencia. Pero tanto en el caso del allanamiento como en el de la confesión, no existe una obligación del juez de declarar por lugar la demanda. Tiene que fallar, dice la ley, tiene que analizar el caso, tiene que resolver. Partiendo desde el supuesto de que, como estos hechos no son controvertidos, no hay necesidad de probarlos. Entonces, como juez, veo si encuadran dentro de la norma jurídica, y encuadrando en esa norma jurídica se les puede aplicar la consecuencia que la norma pretendía. Entonces, por ejemplo, si a algunos de ustedes que son solteros les demandan una declaración de unión de hecho, y en la demanda
demanda, la parte demandante dice, tenemos 4 años de convivencia juntos, y entonces quiero que se declare la unión de hecho. Y existe ya sea allanamiento o confesión de parte del demandado, entonces ahí pues va a resolver, va a declarar su fallo, va a declarar su sentencia y va a declarar con lugar la demanda. ¿Por qué? Porque si se producían los supuestos establecidos por la ley para esta declaración de hecho. Pero si en la demanda se dice tenemos 2 años de convivencia, cuando la ley exige que sean más de 3, entonces ahí donde existe allanamiento, existe confesión, toda la demanda tiene que ser declarada sin lugar, porque no se dan los supuestos establecidos en la ley como para acceder a aquello que estaba pidiendo el demandante. Entonces, el allanamiento o la confesión no implican que automáticamente haya que acoger la pretensión del demandante, sino que simplemente en el caso del allanamiento de lo que se trata, no hay contienda. No me interesa discutir el punto y usted puede resolver como lo tenga que resolver. Si tienen que declarar con lugar, perfecto, si usted quiere declarar sin lugar, igual, no me interesa. ¿Estamos claros de qué consiste el allanamiento? En el caso del juicio oral, en el artículo 208 del Código, existe una disposición específica respecto al allanamiento, que es únicamente en cuanto al plazo, que dice que si el demandado se allanara la demanda o utilizara los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro del tercer día. Lo único particular que hay en ese caso. Y luego, en el artículo 1552 del Código Civil, establece una posibilidad de que el juicio continúe a pesar de la existencia del allanamiento. Hablando del caso de los saneamientos, dice, si el enajenante se allana al saneamiento, podrá siempre el adquirente continuar por sí mismo el procedimiento. Y si es vencido, no tendrá derecho para exigir de aquel el reembolso de los gastos del juicio, ni el de los frutos percibidos durante el mismo y satisfechos al dueño. ¿1552? Entonces aquí de lo que se trata es de una posibilidad de que en una enajenación de un bien y luego exista una reclamación judicial sobre ese bien, el enajenante, el que vendió el bien o el que lo transfirió, podría allanarse. Pero el que adquiere el bien puede continuar el procedimiento. A pesar de que el otro se haya ganado, puede decir que yo quiero seguir con el mismo, pero en ese caso ya no tiene derecho a hacerle alguna reclamación a quien le vendió. Fuera de ese supuesto, en todos los demás casos, si hay allanamiento, el juez está obligado a pagar. Antes, en cuanto al divorcio, había una norma que decía que el allanamiento o la confesión de la parte demandada no era suficiente para declarar el divorcio. Pero con estas últimas reformas que hubo al Código Civil, cambiaron eso y ya puede declararse el divorcio simplemente el allanamiento de la parte demandada. ¿Alguna duda de allanamiento? Sí. Lo que se hace normalmente en la práctica es que el memorial de allanamiento se presenta con firma legalizada y entonces eso equivale a una ratificación. De ahí alguna otra opción sería que usted presentara un memorial común y corriente allanándose y que el juez le ordenara ratificar ese memorial. Usted tendría que comparecer ante el juez, se levantaría un acta de los ratificación memorial, más para que se presentara con firma legalizada. ¿No hay dudas? Hablemos entonces de